Tengan una vez más buenas tardes. Es un privilegio para nosotros estar por este medio compartiendo la palabra del Señor. Es un privilegio, pero a la vez es un sabor agridulce, como decía la última vez, el hecho de poder ver las bancas vacías. Es un tiempo donde estas cosas nos hacen meditar qué quiere el Señor de la iglesia. Ya quisiéramos abrazarlos, verlos, ministrarles directamente, pero Dios sabe cómo está obrando. En esta oportunidad, mis hermanos, vamos a continuar con un mensaje en la serie que estamos llevando titulada Fe en medio de tiempos difíciles. Hemos estado escogiendo el equipo pastoral textos que nos ayuden a ver al Señor, salir de ver las circunstancias y verlo a Él en medio de este tiempo que estamos viviendo. Y el tema o el título para hoy es cómo hemos de vivir a la luz de la pandemia. No que la pandemia sea algo de luz o algo glorioso, sino a la luz de esta situación. ¿Qué dice la Biblia? Quisiera que me acompañaras a la segunda epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 3. Segunda epístola del apóstol San Pedro en el capítulo 3. Lo vamos a leer, hermanos, de la Biblia, de la versión de las Américas. Si no tienes esa versión, va a estar siendo proyectado ahí en tu pantalla. Te animo a algo, siempre que estudiamos la Escritura es bueno que vayas siguiendo la lectura, porque si no, solo son ideas y a veces dices, ¿por qué dijo esto? A mí me encanta hacer referencia a los versículos que leemos para que sepas de dónde se desprende esta enseñanza. ¿Están listos, mis hermanos? Vamos a leer. Amados, esta es ya la segunda carta que os escribo, en las cuales como recordatorio despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento, para que recordéis las palabras dichas de antemano por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador declarado por vuestros apóstoles. Ante todo, sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores, con sus sarcasmos siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde que los padres durmieron, todo continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Pues cuando dicen esto, no se dan cuenta de que los cielos existían desde hace mucho tiempo y también la tierra surgida del agua y establecida entre las aguas por la palabra de Dios. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido siendo inundado con agua. Pero los cielos y la tierra actuales están reservados por su palabra al fuego, guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Pero amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos serán destruidos con fuego intenso, y la tierra y las obras que hay en ella serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser destruidas de esta manera, ¿qué clase de personas no debéis vosotros en santa conducta y en piedad, esperando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos serán destruidos por fuego y los elementos se fundirán con intenso calor? Pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Bien, mis hermanos, este es un texto que mayormente habla de la segunda venida de Cristo y de la consumación de los tiempos. Estos días han sido sin precedente a nivel mundial.
El coronavirus ha venido a cambiar nuestras vidas en una forma bien sustancial. Hay personas que hablan de que nunca volveremos a la normalidad como la conocíamos, que tendremos una nueva normalidad. Y a mí, en lo personal, y creo que a muchos de mis oyentes en esta ocasión, nos ha mostrado nuestra fragilidad y nos ha mostrado esto que, si lo lees en el contexto de lo que estamos viviendo, podría ser una palabra severa y dura. Es decir, todo esto que ves va a pasar un día. Todo lo que está en esta tierra va a pasar. El día de ayer vine a la iglesia respetando las normas de salubridad que se han dado y estaba yo solo en mi oficina trabajando. Y al salir iba viendo las casas, las calles, los carros, algunas casas con coches de lujo, algunas casas muy hermosas que les han costado el esfuerzo a sus propietarios definitivamente. Y pensaba, a la luz de este texto dice, todo esto se va a quedar aquí en la tierra. Todo esto va a tener un fin. Así que yo por este mensaje, mis hermanos, no quiero enfatizar el juicio, cómo va a ser, qué significa el fuego ardiendo, no. Quiero enfatizar esto, en medio de la incertidumbre y el conflicto que los creyentes estamos viviendo, en medio de este coronavirus, fíjate bien lo que quiero enfatizar, los creyentes nunca deben de perder de vista la esperanza y certeza del futuro que nos espera, porque si tú ves el futuro que nos espera, eso nos va a ayudar a vivir el presente, nos va a ayudar a cómo esperar ese futuro. Este capítulo habla de la segunda venida de Cristo y del fin de los tiempos, pero mi énfasis no va a ser ese, mi énfasis va a ser cómo debe de vivir la iglesia mientras espera. ¿Cómo debemos de vivir nosotros? Y baso, si quieres ver, principalmente mi énfasis está en el versículo 11, en la segunda parte. ¿Qué clase de personas no debéis ser vosotros en santa conducta y en piedad? Por eso titulé así el mensaje. ¿Cómo hemos de vivir a la luz de esta pandemia? ¿Qué debemos de estar haciendo? ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestras vidas? ¿Vamos a vivir en temor, en terror, en pecado, disipados, distraídos? No. Creo que este mensaje te va a ayudar a entender qué quiere el Señor de nuestras vidas. Por eso que hoy la forma que lo quiero dividir es de la siguiente manera. En este pasaje nos hablan dos realidades que van a acontecer en el futuro. Dos realidades muy claras. Y esas dos realidades informan nuestro presente. Déjame darte una ilustración. Cuando yo me comprometí con mi esposa, el Señor permitió que yo me mudara meses después a Ciudad Juárez. Así que pasé 9 meses en Ciudad Juárez, en mi internado pastoral, antes de casarme. Pero el hecho de saber una fecha de boda me informaba mi presente. Y recuerdo esos meses, cuando ya pedí su mano en diciembre, que pusimos fecha de julio para casarnos. Entonces yo regresé, fui a pedir su mano a El Salvador y yo vivía en Ciudad Juárez, regresé y comencé a prepararme y ella también. Por ejemplo, los que me conocen saben cómo me encanta comer postres y dulces y cosas como eso. Empecé a hacer ejercicio, empecé a limitar mi comida y todo el objetivo era servir y estar lo más preparado posible para una boda. Me imagino que ella en El Salvador ha de haber tomado las medidas de la preparación de la boda. Estas dos verdades del futuro informan nuestro presente. Entonces, así será nuestro mensaje. Veremos las dos verdades que están allá, que este texto nos dice, y el tercer punto será, el primer punto será la primera verdad del futuro, el segundo punto, la segunda verdad del futuro, y el tercer punto es cómo entonces vivimos en nuestro presente. ¿Cuál es la primera verdad que enseña este texto? La primera realidad que vemos se encuentra en los versículos 1 al 7. Y a grandes rasgos lo quiero decir en una frase sencilla. ¿Cuál es la realidad
que tenemos garantizada de este futuro es que esta tierra y aún los cielos, dice que pasarán. La tierra y los cielos pasarán. ¡Wow! ¡Qué enseñanza! Estamos bien agarrados a esta tierra. Nos damos cuenta que hemos hecho de esta nuestro final hogar. Y nos encanta. Y la verdad que la creación en sí es hermosa. Hay personas que han tenido el privilegio de ir a lugares hermosos como montañas majestuosas o al Gran Cañón o aquí mismo en México la Riviera Maya, tan hermosa, esas playas, esos arrecifes. Todo eso es creación de Dios. Pero esta tierra, enseñan estos versículos, que pasará. Y no solo que pasará, sino que en una ocasión, dice aquí, ya fue hundida, anegada en agua por la palabra de Dios. Lo importante es que recuerdes que esta tierra fue hecha por la palabra de Dios. Génesis 1, y dijo Dios: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y no solo la creó por su palabra, sino que la sostiene por su palabra. Pero este texto de Pedro nos da una garantía. En el futuro, por su palabra, esta tierra pasará. Este pasaje menciona en el versículo 3 la expresión: deben de saber que en los últimos días. Ahora, una de las preguntas que muchos tienen a raíz de la pandemia es si estos son los últimos días. No sé cuántos de ustedes han comenzado a preguntarse eso. Muchos pastores están recibiendo en sus correos: pastor, ¿estamos viviendo los últimos días? Y yo no me puedo aventurar a decirte sí o no, además de que no es mi función con este mensaje, pero creo que este tipo de pandemias nos ayudan a ver la fragilidad de este mundo. Yo creo que si ese propósito se está cumpliendo en ti, que eres creyente de la iglesia, y en ti, amigo, que nos escuchas, te has puesto a pensar en la eternidad, en lo que viene adelante, entonces Dios está cumpliendo algo de lo que quiere hacer. Muchas personas dicen: ¿cuáles son las señales antes del fin? Y aunque no voy a enfocarme si el COVID-19 es una señal antes del fin, creo que porque el texto nos habla de los postreros días, es importante que hablemos un poco de los postreros días. ¿Qué son los postreros días? ¿Qué son los últimos días y qué características tienen? Los postreros días, lo primero que podemos decir es que iniciaron desde la primera venida de Cristo. Qué interesante que Jesús, se acercaron sus discípulos a él en Mateo 24 y 25, que yo recomiendo mucho que en estos tiempos tú los leas una y otra vez en tu casa y te preguntes: Señor, ¿qué de esto estamos viviendo en este tiempo? Y le hicieron 3 preguntas a Jesús: ¿cuál es la señal de tu venida? ¿Cuándo será el fin de los tiempos? Y también le preguntaron: ¿y cuándo será la destrucción del templo Jerusalén? Y en general, si tú lo lees una vez de corrido el 24 y el 25, la respuesta de Jesús fue esta: miren, estén preparados porque mi venida está pronta. Es más, él se presentó como un hombre que se ha ido de viaje, un hombre que nada más fue a hacer unas cosas, porque el capítulo 25 de Mateo nos habla de 3 parábolas: la del siervo fiel e infiel, la de las 10 vírgenes y la de los talentos. Y las 3 parábolas tienen como objetivo esto: estén preparados. Entonces, la mayoría de estudiosos, teólogos, y creo que es nuestra postura con Luis, creemos que desde que vino Cristo la primera vez ya son los últimos días. Y aquí nos da algunas características. Dice Pedro: en estos últimos días se han levantado burladores. ¿Cuál era la burla que tenían? El escarnio. El escarnio era el evangelio. Rechazaban el evangelio y decían: no, Pedro, tú estás loco. ¿Qué dice Pedro? Que va a regresar Jesús. ¿Qué dice Pedro? Que este mundo va a pasar. Que también Pablo predica esta locura. El mensaje del evangelio siempre ha sido escandaloso para el agnóstico, para el que no cree estas cosas, mis hermanos.
Mira el versículo 3 atentamente, dice: ante todo debes de saber esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo en forma sarcástica: ¿dónde está la promesa de su venida? ¿Dónde está? ¿Por qué no viene? ¿Qué quiere decir estos burladores? Este tiempo, mis hermanos, hay y ha venido desde el primer siglo un incremento al rechazo del Evangelio, al rechazo de Cristo. No es el mensaje popular. Muchos han sido perseguidos por causa de hablar la verdad, mis hermanos. Se burlan, se mofan de la verdad, de lo que está reservado en los cielos. Yo creo que esto es un patrón. Pablo también le dijo a su hijo en la fe, Timoteo: Timoteo, en los postreros tiempos la maldad se aumentará, habrán hombres burladores, habrán hombres que se aman a sí mismos, lujuriosos, depravados. Es más, se levantarán muchos maestros, muchos falsos cristos. Y tú ves cómo con el paso de los años ha ido aumentando las falsas doctrinas, personas que se autoproclaman el Mesías. Esos son los tiempos que vivimos. Jesús lo dijo aún más específico, dice: y porque la maldad aumentará, el amor de muchos se enfriará. Mateo 24. La maldad está llegando a escalas incomprensibles. En medio de esta pandemia, en donde podríamos estar en nuestros hogares reflexionando, ¿sabes lo que ha pasado en muchos países? Por ejemplo, cito el país de El Salvador. Hubieron 122 asesinatos, crímenes la semana pasada. 122, más que las muertes del coronavirus. Muchas personas no creen que esto sea real. El hombre ha sido así, decir: no me importa, yo soy más fuerte, yo soy más valiente, y siguen viviendo, dándose en casamiento. Y no es que esté malo casarse, pero esa expresión quiere decir siguen viviendo para sus placeres. Jesús lo dijo en Mateo 24, 37. Porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y casándose y dándose en matrimonio hasta el día en que entró Noé en el arca, y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. La respuesta del apóstol Pedro a estos burladores no está basada en sus opiniones, no está basada en que él cree firmemente que va a haber un fin del mundo, que Cristo regresará, sino que él nos enseña cómo hacer apologética en el versículo 2. El apóstol Pedro les dice: miren, burladores, yo no les digo estas cosas porque yo creo que así van a ser, sino que yo les digo estas cosas que de antemano fueron dichas por los santos profetas. Tú puedes leer Isaías 24 y 34 y habla del fin del mundo, de los tiempos. También baso mi enseñanza, decía Pedro, en las enseñanzas del Salvador y Señor Jesucristo, el versículo 2. Y también en las otras enseñanzas de los apóstoles. Entonces, mis hermanos, sí estamos viviendo en tiempos difíciles, en tiempos del fin. La maldad se ha aumentado, el amor de muchos se está enfriando. Por eso, mis hermanos, creo que debemos de enfocarnos y decir: ¿qué quieres, Señor, de nosotros, tu pueblo, en estos tiempos? Otra pregunta que muchos tienen es si el COVID-19 específicamente es señales antes del fin. Históricamente han habido muchas pandemias, ya lo mencionó Luis en la oración pastoral. Ha existido la peste bubónica, ha existido la influenza española o la gripe española. Y en esos tiempos pensaron también que eran señales antes del fin. Han habido rumores de guerra, han habido guerras, han habido genocidios desde el primer siglo. Pero lo interesante es que el propósito de este texto no es que tú digas: ahora sí, ya esto sí es señal tiempo del fin. Yo sí puedo decir que ha sido sin precedentes, ha afectado globalmente en una manera que no nos esperábamos. Pero ¿qué quiere hacer el Señor por medio de esto?
es que lo que Él quiere es que podamos volver los ojos a lo eterno. Mi objetivo, y lo voy a estar repitiendo, no es que pienses qué significa el fin del mundo, qué significa la destrucción de la tierra, es Señor, vuelve mis ojos a lo eterno, que esta aflicción me ayude a verte, que esta, por decir así, en esta cámara que ustedes me están viendo, tiene un focus, le dicen un enfoque. Muchas veces nuestro enfoque está aquí en lo terrenal, pero esta prueba o tribulación nos ha hecho decir, ¿en qué estamos? ¿Qué viene? Te animo a que enfoques tu óptica en lo eterno, que enfoques y cómo debemos de vivir nosotros. Entonces, pero la primera realidad que estamos viendo, que sí es cierto, no sabemos cuándo ni cómo, aquí menciona fuego, pero lo que es certero, versículo 5, es que esta tierra pasará, o más específicamente el versículo 7, pero los cielos y las tierras actuales están reservados por su palabra para el fuego, guardados para el día del juicio y la destrucción. Nos dice que esta tierra no solo fue creada por Dios, por su palabra, nos lo dice en el versículo 5, que ya en una ocasión fue destruida en los días de Noé, pero que también por su palabra algún día pasará. Ahora tú dices, ¿por qué? Si es tan hermosa la tierra y Dios se complace en la destrucción. Mira mis hermanos, la tierra misma está sufriendo las consecuencias del pecado. Esto tenemos que ser bien claros y específicos en expresarnos a qué nos referimos. Si tú estás siendo afectado por el coronavirus, no quiere decir que a ti te cayó un juicio por un pecado que hiciste. En algunos casos podría ser esta la situación. Pero lo que estamos diciendo que desde la caída, fíjate qué tremendo, Dios creó todo perfecto y bueno en gran manera. Pero con la entrada del pecado, hemos estudiado nuestra serie en Romanos, en el capítulo 5 de Romanos, nos enseña que por un hombre, por la desobediencia de un hombre, entró la muerte. Por la desobediencia de Adán entró la muerte y las consecuencias, tremendo esto, se ven aún en la creación. A tal punto que en Romanos 8, hermanos, hemos visto en diferentes ocasiones aquí en nuestra serie en Romanos que la creación misma gime por ser revestida. Es decir, Pablo la pone como una mujer que está a punto de dar a luz, que ya no aguanta. ¿Cómo sería la tierra si fuera perfecta? Algunos no podemos vivir en el campo de imaginarnos. La escritura no es muy clara. Lo que dice es que está siendo afectada, sin enfermedad, sin dolor. Por eso cuando leas aquí cielos nuevos y tierras nuevas, donde no hay injusticia, puedes pensar cuál es el diseño de Dios, tanto para el hombre como para la tierra que Él creó. He estado siendo muy bendecido y quiero agradecer que rápidamente el pastor John Piper, un hombre muy usado en este tiempo, escribió un libro del coronavirus y Cristo en estos días. Muy bien, y amigos nuestros aquí en México, como el caso de nuestro hermano Natán, queremos agradecer al Señor, lo tradujeron, bueno, con su grupo de traductores, y está en audiolibro y en lectura, en PDF, lo puedes descargar gratuitamente. Pero decía el pastor John Piper, quiero citar una parte que él decía en la página 62, respecto a esto. Dice, la Biblia no ve que este quebrantamiento del mundo, o sea, el coronavirus, algo meramente natural, sino como el juicio sobre un mundo impregnado de pecado. Pablo describió los efectos del juicio de Dios de esta manera. Acompáñame a Romanos 8:20. Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa del que la sometió en esperanza, de que la creación misma también será liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera aún gime y sufre dolores de parto hasta ahora. Y dice el pastor Piper, frustración, esclavitud a la corrupción, gemidos. Esta es la devastación y la miseria que ha producido el pecado que entró al mundo.
Pablo dice que todo esto se debe al juicio de Dios. Pocas palabras, mis hermanos, esta tierra también está siendo juzgada, por eso de las enfermedades, por eso de las calamidades. Y tú dices, yo sé que tienes esta pregunta, pero nosotros somos el pueblo de Dios. ¿Acaso nosotros estamos bajo juicio también? Y la respuesta contundente a esto es no. El juicio del pecado fue en la cruz sobre Cristo Jesús. Nosotros, por usar la ilustración de los días de Noé, estamos guardados en el arca. El arca simboliza aquella protección de aquellos que han puesto su fe en Jesús. Ahora, no quiere decir que ningún cristiano se va a enfermar o no del coronavirus. Pero la diferencia es que cuando Dios manda una prueba a su iglesia, no lo hace en juicio, sino en purificación. Esa es una diferencia bien diferente. Dice que se sentará como con jabón de lavadores, dice, a purificar su casa. Muchos de nosotros podríamos enfermar de este virus. Pero ¿sabes qué? Tú puedes estar seguro que Dios no te está juzgando por tus pecados, porque el juicio de tus pecados en la cruz del Calvario, cuando Él extendió sus brazos y dijo, consumado es, y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, dice Isaías 53, tú lo conoces, más la paga del pecado, el peso del pecado fue sobre Él, y por su herida fuimos nosotros sanados. Por eso es que aquel misionero decía, allá yo soy inmortal hasta que Cristo me llame a su presencia. Y eso es cierto. ¿Cuándo te vas a morir tú? ¿Cuándo me voy a morir yo? Cuando Él te llame. No puede contra ti el coronavirus, no puede contra ti la crisis financiera, porque tu vida está escondida en Cristo Jesús, en Dios. Estás esculpido en las palmas de su mano y no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora, Él es soberano. Si a Él le pareciera darte una crisis financiera, esta enfermedad, que oramos para que te guarde. De hecho, aquí tenemos unas hermanas que seguramente están sintonizando, que trabajan en el Seguro Social. Que Dios las guarde. Pero ¿sabes qué esperanza tienen ellas? Si ellas fueran afectadas, dice en este mismo libro del coronavirus y Cristo, el pastor John Piper, si muero, no me venció el coronavirus porque me llevó al mejor lugar que puedo estar. Y si vivo es porque me quiere tener haciendo su obra en esta tierra. Sé que es bien fácil oírlo, pero es difícil vivirlo en una cama de hospital. Pero te quiero decir, mis hermanos, este coronavirus nos ha mostrado cosas que ya dábamos por sentadas. Por ejemplo, la fragilidad del hombre. A veces hemos perdido de vista lo esencial, la sencillez de la vida, compartir con la familia, comer, tener techo. Nos hemos dado cuenta que todo esto se acabará, que nada trajimos a este mundo y nada vamos a sacar de él, que estamos muy adictos a lo material, a la tecnología, a lo mejor acumulamos más de lo que necesitamos. Que las grandes potencias mundiales, los grandes reyes, presidentes, emperadores, son vulnerables a un virus microscópico. Yo quiero recordarte con este pasaje así, sencillamente, este primer punto, lo quiero concluir diciéndote esto, todo esto va a pasar. Todas las cosas, no pongas tu fe en donde la polilla y el orín corroen, en donde ladrones minan y hurtan. ¡Qué tremendo! La polilla y la herrumbre al rato puede ser el carro más lujoso, dentro de 50 años va a ser chatarra. Puedes tener la ropa del diseñador más cara, pero se la puede comer un animalito como la polilla. Pero pon tu tesoro en lo eterno. Entonces la primera realidad, este mundo va a ser juzgado, destruido, y está siendo juzgado. La primera realidad del futuro. La segunda realidad del futuro, versículos 8 al 10. La segunda realidad del futuro, mis hermanos, que este pasaje nos enseña, es que Cristo volverá. Hermanos, Cristo va a volver.
Piensa esto, es como un hombre que se fue de viaje, pero regresará. Versículo 8, pero amados, no ignoréis esto. ¿No te da gusto ver cómo en el versículo 1 empieza Pedro con esta frase y en el versículo 8 la vuelve a decir? ¿Cómo nos llama? Amados. ¿No se te hace esto que él está queriendo tener un énfasis para su pueblo? Y decir, hermanos, aunque estén pasando tribulaciones, acuérdate, primera y segunda de Pedro, en medio de conflictos, lo que Pedro está diciendo es, pero ustedes son amados por pura gracia del Señor. Pero dice, amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no tarda en cumplir su promesa, según algunos le entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento, pero el día del Señor vendrá como ladrón. Es decir, esto es certero, esto va a pasar. No sabemos ni cuándo ni cómo, pero sabemos que va a pasar. Probablemente muchos están como estos burladores diciendo, ¿será cierto? Llevamos 2000 años, 2000 y pico de años y no ha regresado. La verdad es que según Pedro, el objetivo de decirles este recordatorio que dice en el versículo 1, que despierto en vosotros vuestro sincero entendimiento con este recordatorio, es que ellos tengan esperanza, que no teman, que el que se fue de viaje regresará. Cuando yo estaba niño prácticamente me tocó una experiencia bien dura que he compartido en otras veces cuando hablo del retorno de Cristo. Eran las 12 del mediodía del año 1986, estábamos en la escuela la mayoría de niños y se vino un terremoto fuertísimo que afectó San Salvador, en el cual se abrieron las calles, muchos muertos, se derrumbaron, colapsaron edificios. Yo estaba en primer grado de primaria y vivía quizás a 5 minutos de la escuela. En mi aflicción, en mi afán, se oían ambulancias, se oían tantas cosas como pude. No tuve ningún percance ni nada, no quedé soterrado ni nada. Regresé a mi casa. Al regresar a mi casa, mis padres ambos trabajaban a una distancia considerable, de hecho en el epicentro, en el centro de San Salvador. Llegué a la casa y la vecina misma fue la que nos dijo con mucha aflicción, vénganse, a mi hermana que era menor que yo y a mí, estén aquí esperando a sus padres. Eso fue a las 12 del mediodía. Se dio la 1, las 2, las 3. Yo me asomaba por aquella calle a ver si venía mi papá caminando, si venía mi mamá caminando, y no pasaba nada. Comienza a venir una angustia, una aflicción. Recuerdo los vecinos escuchando en la radio de todos los edificios colapsados, unas palpitaciones en mi corazón, me habré quedado huérfano, ¿qué habrá pasado? Y a eso de las 6, casi 7 de la tarde, allá logro ver en la esquina de la calle que venía caminando mi papá, que le tocó salir del centro, no había transporte público, no había carros, tuvo que caminar hasta llegar a la casa. Y cuando lo vi en la esquina, recobré la esperanza. Mis hermanos, por más dura que sea esta noche que estás viviendo, Cristo regresará. Él no se está tardando. Yo sé que estás afligido. Yo sé que la vida ha sido dura. Han habido mártires en la iglesia, han habido personas que han sido quemadas en la hoguera por predicar el evangelio, como lo fue Juan Hus. Pero ¿sabes qué? Cristo regresará. Y los que estemos vivos, lo leyó ahora Luis en Tesalonicenses, le recibiremos en las nubes, y los que ya hayamos dormido, Él nos levantará de nuestras tumbas para su gloria. En Hechos 1:11 les dijo los ángeles a los varones galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo?
Este mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Este pasaje de 2 de Pedro nos habla de la segunda venida de Cristo. ¿Qué quiere Dios entonces de nosotros? La iglesia siempre ha hecho predicciones fallidas, o bueno, no sé si la iglesia o personas que se han aventurado a decir. Pero hay algunas realidades que no podemos obviar, que es el énfasis de este mensaje, ya que la venida del Señor será como ladrón en la noche. Tú no sabes cuándo se va a meter un ladrón a la casa. Si supieras, pues te mandas a poner unos 3 policías y el perro pastor alemán ahí cuidando. Puesto que no sabemos. ¿Qué nos manda la Escritura? Vive preparado. Iglesia, preparémonos para la venida. Si te he hecho un poco de bolas porque tiene muchos versículos del texto que estoy compartiendo, en síntesis es esto que te estoy diciendo. Este mundo se va a acabar y Cristo viene. Vive preparado para esto. Vive preparado. Mateo 24, 25, ya dije, sería bueno que lo leamos todo. Yo creo que lo puedes resumir en esto. Todo el 24, 25. Estén preparados que la venida del Señor no los encuentre dormidos. Las 10 vírgenes, 5 dijeron, voy a echarle aceite a mi lámpara por si viene el amado en la noche y esté la luz prendida. Y las otras 5 tenían, pero poquito. Y cuando se acordaron, dijeron, vamos a pedirle a las otras que tienen más. ¿Y sabes qué le dijeron las otras? No, ustedes no se prepararon, nosotros sí vamos a esperar al amado. Entonces salieron a la tienda, o no sé dónde, al mercado. Y en lo que andaban comprando llegó el amado. ¿Estás tú preparado? Acompáñame, si quiero que lo leas, acompáñame a Mateo 24, por favor, solo un poquito de lo que he estado mencionando de Mateo 24, 25, el 42. Dijo Jesús, estas son palabras no de Pedro, no de Pablo, de Jesús, por tanto velad porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Pero comprended esto, si el dueño de la casa hubiera sabido a qué hora de la noche iba a venir el ladrón, hubiera estado alerta y no hubiera permitido que entrara en su casa. Por eso también vosotros estad preparados, porque la hora que no pensáis vendrá el Hijo del Hombre. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente a quien su Señor puso sobre los de su casa para que les diera la comida a su tiempo? Dichoso aquel siervo a quien cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Qué quiere? Que 2 cosas que dice ahí: estén preparados ustedes, estén listos para venir el Señor, y segundo, estén haciendo lo que les pedí. Ustedes son siervos míos. Dichoso aquel que lo dejó encargado como mayordomo de servir la comida en las mesas, y entonces regresa el amo y lo encuentra sirviendo las mesas. Qué privilegio, mis hermanos. Miren, o el Señor nos encuentra vivos, o cualquier día de estos podemos perecer. ¿Cómo quieres tú llegar a ese día? ¿Qué quieres que te encuentre haciendo el Señor? Yo quiero que diga de mí, yo le suplico que me encuentre como la última parte del versículo 46. Dichoso aquel siervo, o bienaventurado aquel hombre, que cuando su Señor venga lo encuentre haciendo así. ¿Qué? Sirviéndolo, viviendo para Él, viviendo para su gloria. Es decir, mi mensaje en esta oportunidad es: ¿cómo estamos viviendo? Nuestra vida se ha vuelto tan ocupada que no tenemos tiempo para lo espiritual, para Cristo. Mis hermanos, este tiempo nos ha ayudado a ver que estamos dormidos. A veces te animo a que te examines. Cito nuevamente al pastor Piper en su libro, dice él así con signos de exclamación en la página 75: manténganse despiertos. Dice él, mi punto es este: Jesús quiere que veamos los dolores de parto, incluyendo el coronavirus, como recordatorios y alertas de que Él viene. Ahora el texto dice en el versículo 9 que pareciera que Él está retardando su promesa o su venida. ¿Por qué? Fíjate que no es para, como los burladores decían, no viene, ya vieron, esto es mentira, no. Pedro les da un argumento, les digo otra vez apologético, les saben, les voy a dar la razón por la cual está tardando su promesa: por amor a ustedes, por amor a los burladores, por paciencia. Pedro
nuevamente les responde y les dice, no ha regresado por su misericordia, porque está siendo paciente. Y no dice para con nosotros, me encanta eso, sino que dice para con vosotros, o sea, con ustedes, con aquellos burladores que no creen que va a regresar. Él está siendo paciente. ¿Y en qué se muestra esta paciencia? Que Él quiere que las personas procedan al arrepentimiento. Una de las cosas más hermosas que el Señor quiere cumplir con el coronavirus, hablaba con mi amigo el pastor Abelardo un día de estos y me decía que él oraba para que Dios use este coronavirus para las personas que no creen en Jesús. De alguna forma nos ablandemos como nos pasó a todos. Todos venimos a Cristo porque a veces Él usa circunstancias que nos ablandan. A lo mejor tú viniste cuando te estabas por divorciar, o cuando te divorciaste, o cuando perdiste un familiar, o cuando te enfermaste en forma terminal. Qué bueno que esas son aflicciones que nos presionan a buscar la salida verdadera. Hablaba con mi amigo Abelardo y me dice, yo espero que el coronavirus impulse a muchos a buscar a Dios en arrepentimiento. Dios quiere el arrepentimiento de los hombres. Amigo que me escuchas, no creas que Dios se goza en la destrucción de la tierra, en la maldición sobre las enfermedades. Si me has entendido así hasta ahorita, espero que estés todavía en sintonía, porque aquí viene la parte de lo que Dios quiere para ti. Dios no es un Dios despiadado. Por el contrario, Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Y la razón por la que Él no ha regresado y no se ha arrasado este mundo es porque Él quiere tener piedad y misericordia de tu vida. Él quiere que pongas tu fe en Cristo Jesús, que te arrepientas de tus pecados, como el que te está hablando un día lo hizo por pura gracia. El arrepentimiento es esto, te lo voy a describir bien sencillo, es dejar tu pecado, dejarlo en dolor. No dolor por dejarlo, sino que te duele haber pecado. Es un deseo sincero de no volver a Él, pero a la vez es poner toda tu fe, toda tu confianza en Cristo para salvación. Esa es la historia de los que somos miembros de la iglesia. Somos personas que por la pura gracia nos arrepentimos. Te digo por qué es por pura gracia, porque la Biblia dice que aún el arrepentimiento es un don de Dios. No es que alguien dijo, ahora sí, me voy a arrepentir de mi vida y voy a cambiar. Por eso es que no dejes para mañana esto del arrepentimiento y digas, cuando me muera ese día, ahorita estoy joven, me voy a arrepentir. No, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, sino procede al arrepentimiento. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, por tanto arrepentíos y convertíos. Los que somos cristianos, no creas que somos muy buenos y que un día decidimos cambiar. No, se nos dio el don de reconocer que nuestro pecado nos estaba destruyendo y pedimos a Dios perdón en arrepentimiento y Él nos contestó. Esta pandemia nos ha mostrado nuestra verdadera necesidad, como decía Luis en la predicación del domingo anterior. No es fama, no es dinero. Los grandes famosos, los grandes ricos se han enfermado. Nuestra verdadera necesidad es Cristo. Solo Cristo. Vuélvete a Él. Mis hermanos, y quiero hacer dos aplicaciones para la iglesia en este punto de la paciencia de Dios. Primero, el arrepentimiento debe de empezar por su casa. Si como iglesia del Señor, como creyente, te has alejado de vivir para su gloria, has seguido tus caminos, te has vuelto un hombre que está detrás de tus pasiones, el Señor te dice, vuélvete a mí. Me encanta en el Apocalipsis los mensajes a las 7 iglesias, todas les decía, arrepiéntete, vuélvete a tu primer amor. Mira, por tanto, de dónde has caído, iglesia, y que este tiempo del coronavirus sea un tiempo de arrepentimiento. Si vamos a predicar el arrepentimiento a las naciones, empezamos por nosotros sabiendo esto, que tus pecados son perdonados no por tus lágrimas, no por tu gran arrepentimiento, sino por el sacrificio todo suficiente de Cristo, quien te perdonó la primera vez que creíste y está dispuesto a perdonarte cada vez que le buscas a Él. Segundo lugar, quiero hacer una aplicación. Si Dios está siendo paciente para con todos los hombres, deseando que se arrepienta, Dios nos quiere usar como canales para el arrepentimiento de esas personas. Este no es tiempo para vivir aislados y pensar que bueno, yo soy de los salvos, yo soy de los que están dentro del arca. No, que seas un heraldo de estas cosas que estamos aprendiendo hoy. Cristo viene.
Y que tú le puedas decir, pero hay una promesa de perdón, de salvación. Yo sé que muchos hemos sido tímidos. Yo sé que muchos nos ha dado vergüenza nuestra propia manera de caminar en el Señor y no le hemos hablado a nuestros vecinos, a nuestros familiares. Es más, hemos sido egoístas. Pero este es un tiempo en donde le pidamos oportunidad a Dios para evangelizar, para ser misericordiosos como vuestro Padre que está en los cielos también es misericordioso. De hecho, me llama la atención que históricamente en las pandemias, incluyendo la primera, hubo una pandemia en el año 165, parece, allá en la época de la iglesia, y está escrito que los cristianos exponían su vida atendiendo a los enfermos. Para mí, y estoy de acuerdo con tanta imagen que ponen en las redes que dicen que los doctores son héroes, pero a la vez me da un reto a mí, los doctores, enfermeras, camilleros, los hospitales están siendo héroes exponiendo su vida, me da un reto a mí, la iglesia, ¿qué estamos haciendo? Hay muchas formas en este tiempo en donde podemos crecer en buenas obras que Él preparó de antemano para nosotros. Siendo generosos, llevando una palabra de consuelo, tu amiga, tu vecina que está desesperanzada, tú tienes esperanza en Jesucristo. Y aún más, algunos de nosotros seremos usados para servir a los enfermos. Que Dios use a su iglesia. Entonces, las dos realidades del futuro son: Cristo viene, este mundo pasará. Y quiero ir concluyendo el mensaje con esto. Puesto que todo esto, esa palabra puesto es ya que esto va a pasar, debido a esto que tu futuro informe tu presente, ¿cómo no hemos de vivir nosotros? Esto es lo que Dios quiere hacer en su iglesia. ¿Cómo quiere que vivamos? Versículo 11. ¿Cómo debéis andar vosotros? En santa y piadosa manera de vivir. Y el versículo 14, que lo incluí en esta sección, me encanta cómo lo cierra. Dice, por tanto, o sea, también por esto, por lo que va a pasar, por tanto, amados, puesto que aguardáis estas cosas, mira cómo dice, procurad con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. En pocas palabras, mis hermanos, lo que quiero decir es que si esto va a pasar, el llamado a la iglesia es volverse a la santidad y piedad. Esas son las dos palabras que aparecen en el versículo 11 y el versículo 14 nos los explica un poco más. Habla irreprensibles, sin mancha. Es decir, la iglesia se está preparando como una novia que se está ataviando para ser encontrado y viviendo delante del Señor así. Pedro en toda la epístola, en la primera epístola y en la segunda, le ha dado un fuerte énfasis a la vida de santidad en la iglesia. Y me temo, mis hermanos, que muchos en la iglesia hemos descuidado esta área. Y Dios nos está llamando la atención, un llamado a despertar. En el capítulo 1 de Primera de Pedro dijo en el versículo 15, sino que así como aquel que os llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que no fuiste redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo. Lo interesante aquí es que dice que nuestra santificación o nuestra santidad no está nada más enfocada en lo externo, en cómo hablas, en cómo te vistes, sino que está directamente ligada con quién eres. ¿Por qué lo decimos? Dice, y si invocáis, si te llamas hijo de Dios, si eres hijo de Dios, ha ocurrido el milagro más glorioso. No solo te justificaron,
sino que Dios te está santificando. Dios quiere que nos volvamos a Él en santidad. La consecuencia de la vida cristiana no es solo haber sido librados del fuego. No solo fuimos así como, aprobé el examen con 6.001. No, Dios quiere que tú crezcas en santidad, porque la iglesia, al vivir santamente, refleja las glorias de su Salvador. Y es interesante que en todos los pasajes que habla de la venida del Señor nos dice esto. Es interesante que el pensar en la venida del Señor nos santifica como iglesia, hermanos. Todos los pasajes te dicen, viviendo a la luz de esto, vive santa. Y la palabra piedad, la palabra eusebia que se usa ahí, quiere decir un corazón que ama, que teme a Dios. Fíjate, se parece mucho a lo que dice el temor de Dios, de la sabiduría. Entonces, ¿cómo quiere que vivamos? Santa y piadosamente, viviendo para Él, volviéndonos al primer amor, en piedad, buscándolo. Yo sé que estos días en la cuarentena, muchos se les hace larguísimo el tiempo. No creo que sea el caso particular de las madres de muchos niños o de un niño, pero a algunos se les hace muy largo el tiempo y tienes muchas formas de disiparte. Pero ¿qué tal si le pides al Señor, enciéndeme nuevamente, que yo vuelva a la piedad, que no nomás pase esta cuarentena y decir, ¿qué hiciste? No, pues hice mucho ejercicio, vi mucha tele, leí varios libros. Que no estoy diciendo que eso sea falta de santidad, no. Lo que estoy diciendo es que te vuelvas a la piedad. ¿Qué tal si doblamos un poco más nuestras rodillas? ¿Qué tal si agarramos a nuestros hijos, a nuestro cónyuge y buscamos del Señor y le decimos, Señor, aquí estamos? ¿Por qué no podemos hacer la oración del Salmo 139? Que dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Y ve si hay en mí camino de iniquidad y guíame por el camino recto. Lo vimos en nuestra serie hace poco, mis hermanos. Romanos 13:12 dice, la noche está muy avanzada y el día está cerca, por tanto desechemos las obras de las tinieblas y vistámonos con las armas de la luz. Andemos decentemente como de día, no en orgías y borracheras, no en promiscuidad sexual y lujurias, no en pleitos y envidias, antes bien, vestidos del Señor Jesucristo y no penséis para proveer para las lujurias de la carne. Aquí hay un por tanto que el día del Señor viene, desvístete del pecado, despójate del pecado y vístete de Cristo. En pocas palabras, que andemos congruentes con el llamado que tenemos como cristianos, como hijos de Dios. Y quiero concluir diciéndote esto, ¿cómo opera el Evangelio en nuestra santificación? El punto aquí que no te vayas diciendo nada más, entonces dijo el pastor que tengo que ser bien portado, que tengo que leer más la Biblia en esta cuarentena. Si vas por ahí, mis hermanos, no estás entendiendo lo que estoy queriendo decir. Lo que te estoy queriendo decir es que por cuanto este Señor que derramó su sangre en la cruz del Calvario, que libremente puso su vida en expiación por ti y por mí, que perdonó hasta el último pecado y que libremente decidió declararte justo ante su Padre, por cuanto Él regresará y porque esta tierra será destruida, nos llama a vivir congruentemente de acuerdo a su santidad. Y sabes que es lo hermoso, no solo nos llama, nos provee de su Espíritu, nos provee de su palabra. Este momento en la mañana, cuando iniciamos, que Luis leía el Salmo que hablaba que la palabra es esa guía, esa lámpara a nuestros pies, mis hermanos. Eso es lo que Dios quiere hacer. Primero Dios quiere hacer de ti una persona nueva y luego que vivas congruentemente a esto. Mis hermanos y amigos, el mensaje que quiero darte es bien sencillo, puesto que todo esto va a pasar y que Cristo regresa pronto. Esperémoslo, preparémonos, viviendo
congruentes a su llamado. Este coronavirus es un llamado de atención para volvernos a Él. ¿Cómo no me acompañas a orar? Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.